tal, amigos? Espero que se encuentren muy bien. Estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast Crece y el día de hoy pues me encuentro de beneplácito porque tengo aquí a un lado a un gran amigo, el buen Ángel Barrón, representante de Editorial CLIE en México. Ángel, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Rodolfo, por la invitación. No, al Como contrario. siempre es un gusto estar aquí contigo y poder conversar. Y efectivamente, pues en esta ocasión tenemos un episodio muy esperado, ya después de varios meses aquí en el podcast Crece, Así es. porque pues vamos a estar hablando de uno de los libros también más esperados en el programa editorial de Editorial CLIE en este 2024 y en el año del centenario, por supuesto. Entonces, pues al igual que tú, muy contento, muy entusiasmado por este episodio. Claro que sí, y más porque tenemos un panel amplio donde podemos presentar por primera vez este ejemplar y conocer un poco más, no solamente desde el punto de vista frío como es la escritura, sino también desde la calidez de la palabra de cada uno de estos, al menos 3 participantes que tenemos aquí y con los cuales tendremos el honor de poder conversar. Así es. Sí, estamos hablando de Teología Pop, este libro que ya lo pueden encontrar disponible en muchas de sus librerías. Es un texto con 21 ensayos de 21 teólogos hispanoparlantes y ahí tenemos al editor que es Lucas Mas. Así es. Pues efectivamente Lucas hizo una labor muy interesante y muy necesaria también para entrar en diálogo no solamente con la cultura y la sociedad que nos rodea, Así. sino también con las nuevas generaciones, ¿no? Que hemos estado platicando ya en otros episodios de que es necesario también tener un acercamiento con estas nuevas generaciones y poder compartir nuestra fe. Y en ese sentido, para darle ya entrada a nuestros invitados, en ese sentido, pues fue importante para Editorial CLIE la publicación de este libro, porque en este año del centenario, donde se guardó lo mejor de lo mejor para ser publicado en este año, encabezado el programa editorial con la Biblia de Estudio Patrística, que ya se ha presentado aquí por el doctor Eliseo Vila, también estuvo aquí Samuel Pérez Millos, ha estado también Sheltiel Durán por aquí y varios otros autores, pero Editorial CLIE buscó tópicos importantes, ¿no? La juventud, la historia de la iglesia, la ecología, el papel de la mujer y bueno, en esta ocasión vamos a estar platicando sobre uno de esos tópicos importantes que es pues el diálogo con la sociedad y la cultura y también con las nuevas generaciones. Es correcto, Ángel, es correcto. Y pues para dar pie ya, para que no nos escuchen a nosotros, sino que escuchen realmente a quienes hacen Exactamente. esta materia, pues vamos a comenzar brevemente, voy a comenzar brevemente dando como la palabra a Lucas, pero me gustaría antes de eso dar como una pequeña introducción de Claro. esto, o Lucas lo va a explicar mejor. El texto comprende 21 ensayos, como lo decía al inicio, un prólogo de José de Segovia y una introducción de Lucas Magnin. Y nada más para que la gente que todavía no ha tenido la oportunidad de revisarlo, hay un primer párrafo que me llama poderosamente la atención y posteriormente ya entra Lucas y dice lo siguiente. La relación de la iglesia con la cultura popular ha sido siempre equívoca. Por un lado, hay sectores que todavía desprecian lo que les parece efímero y trivial, elevando el arte sacro a la categoría de trascendental. Ejemplo de alta cultura. Como vemos en la mayor parte de las iglesias históricas, orgullosas de que su liturgia y arte religioso sean considerados parte de la cultura clásica, o inspiración incluso de las expresiones más elitistas del mundo intelectual. Y por otro lado, movimientos como el evangélico, que han abrazado la cultura popular hasta convertirla en un modo de adoración e instrumento de propaganda, constituyendo una auténtica subcultura de su propia música, literatura y medios de comunicación, que no llegan más que a ellos y sirven solo para su propio entretenimiento. Bueno, con esta breve introducción le cedo la palabra a Lucas, editor de este libro, autor también de Posmodernidad y Cristianismo, y a quien le cedo la palabra y agradezco profundamente por brindarnos este espacio. Bienvenido, Lucas, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, gracias por este espacio. Me da mucho gusto compartir este tiempo con ustedes en el podcast Crece, pero también con este equipo increíble que ha participado de Teología Pop, con Shell, con Jesús o JR para los amigos, y muchas otras personas que, bueno, eso, ¿no? 21 autores que han participado de todos lados, de Iberoamérica. Particularmente México ha sido uno de los países claves de esta convocatoria
además de ellos dos, también Edgar Pacheco fue uno de los que participó, también mexicano, y aunque ahora no está viviendo en México, pero también una mexicana fue Ana Ávila, ella también escritora. Así que, bueno, para mí es un gusto poder estar acá con ustedes. Ya he estado en México en 2 ocasiones y ha sido siempre una experiencia preciosa, conociendo gente muy linda, una comida maravillosa. Así que me encanta poder volver a compartir con ustedes este tiempo y particularmente para hablar de Teología Pop. Teología Pop es un libro que salió hace algunos meses, aunque se viene gestando desde hace un tiempo ya. En una quizás en un primer momento se me ocurrió como una idea de decir, bueno, tengo estas ideas para escribir ensayos sobre esta peli, sobre esta serie, sobre esta canción o este artista, pero pensándolo un poco más dije, ¿qué tal si más que ser el que agarra el micrófono, soy el sonidista de todo esto, ¿no? Y habilito a que otros tengan la palabra. Además de mi rol como teólogo, como escritor, con mis libros y demás, soy también editor de Editorial CLIA. Entonces, como parte de esa labor editorial, propuse la idea de poder hacer como un libro polifónico en el que se unieran voces que vienen de diferentes partes, ¿sí? De Iberoamérica, personas que hablan español, que piensan en español, que hacen teología y que la ponen en diálogo con la cultura, ¿no? Pero no solamente que vienen de diferentes lugares a nivel geográfico, sino que también vienen de diferentes lugares a nivel de vocación, de profesión, ¿no? Tenemos teólogos, tenemos biblistas, tenemos influencers, tenemos youtubers, tenemos pastores, tenemos psicólogos, tenemos historiadores, tenemos filósofos. Realmente hay una variedad de acercamientos al conocimiento que me parece muy enriquecedora. Y le agregamos otra capa más de polifonía cuando hablamos de que no todas las personas pertenecen a la misma tradición eclesial. Suele ser común en este tipo de libros colaborativos que todas las personas que expongan dentro de una misma tradición o que la misma explicación del libro sea, bueno, vamos a llamar a un luterano, a un metodista, a un católico y un presbiteriano y para que se peleen sobre tal tema, ¿no? ¿Es eso o en su defecto hacer que todas las personas que escriban sean, por ejemplo, calvinistas de los 5 puntos? O que sean todos pentecostales de ala ancha, no sé, estoy tirando nombres. Este tipo de esfuerzos, de decir, bueno, vamos a convocar a personas que piensan desde diferentes lugares, que han tenido diferente formación, pero que también han sido criadas dentro del abanico y la riqueza y la variedad del mundo evangélico, creo que es muy enriquecedora también, porque para una persona que tenga un poquito de conocimiento del mundo teológico, va a poder notar que dentro de los propios ensayos existen tensiones. Y esas tensiones, más que ser un problema, son una gran posibilidad. Porque en realidad esas tensiones lo que están haciendo en buena medida es comunicar la misma complejidad de la vida y la misma complejidad del pueblo evangélico, ¿no? A veces nos cuesta lidiar con un mundo complejo y con una iglesia tan amplia, con tantos matices, y muchas veces nos olvidamos en ese proceso de que esa iglesia con tantos matices generalmente está respondiendo a una realidad con tantos matices. Entonces son necesarias iglesias que encarnen, creyentes que encarnen en sus diferentes contextos, en sus diferentes realidades, diferentes puntos de vista sobre diferentes cosas. Creo que uno de los grandes problemas que existe dentro de nuestras iglesias es justamente cuando nos cerramos a esa polifonía y solamente escuchamos nuestra propia campana. Leemos a nuestros autores, gente de nuestra línea editorial, solamente consumimos a cierta gente que predica ciertas cosas de cierta manera, nos juntamos entre nosotros y a cualquiera que no sea de ese grupo súper reducido, inmediatamente dudamos, rápidamente lo llamamos hereje, y otras categorías que nos inventamos nosotros y que usamos sin ningún temor de Dios, digámoslo así nomás. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que el otro sea otro, ¿no? Esto lo ha trabajado muchísimo la filosofía y la sociología del siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial,
porque la Segunda Guerra Mundial en buena medida puso en evidencia, y acá mis colaboradores en esta charla tienen mucho para decir sobre esto, la filosofía y la teología del siglo XX tomó muchísima conciencia acerca de la dimensión del otro, de la alteridad, ¿no? Lo que ha hecho Auschwitz, básicamente, ha sido poner en evidencia y que hay un otro que si yo no soy consciente y no aprendo a vivir con esa alteridad, mi tendencia natural va a ser hacerlo desaparecer, ¿no? Eso es lo que se ha aprendido en la segunda mitad del siglo XX. Nosotros no podemos ser ingenuos en este punto, no podemos ser tan superficiales en nuestra fe como para no recordar que necesitamos de la riqueza que trae el río del Espíritu cuando nos viene desde diferentes lugares. Hay una metáfora que me gusta mucho, que es de un libro que se llama Ríos de Agua Viva, y él dice, la tradición cristiana está compuesta de un montón de ríos, ¿no? Y todos estos ríos van a parar al mar. Y cada uno de nosotros, o diferentes tradiciones o diferentes comunidades, generalmente nos embarcamos en un río y lo recorremos, lo descubrimos, pero cada río tiene su riqueza, su belleza, pero también sus peligros. Y la única forma de evitar esos peligros es recordar la riqueza y la sabiduría de otras tradiciones, de otros ríos que nos guían hacia el mar, ¿no? Este libro un poco intenta hacer eso. Eh, entonces, en el deseo de poder poner en diálogo a estas diferentes voces, lo que hicimos fue poner en el medio como tres grandes círculos en torno a los cuales girar. En primer lugar, algún elemento de la cultura pop, ¿no? Nos referimos a películas, series, memes, canciones, artistas, que componen ese fenómeno complejo y difícil de definir, que es lo que nosotros generalmente conocemos como cultura pop. Es un fenómeno polifacético y que ha cambiado en los últimos 100 años muchísimo y está en constante movimiento, pero tenemos más o menos idea a qué nos referimos cuando hablamos de cultura pop. En segundo lugar, alguna problemática que estemos observando dentro de la experiencia cristiana o dentro de nuestras iglesias, ¿no? En ese sentido, este no es un libro que se queda flotando en la mera especulación, aunque hay mucha especulación, aunque hay mucha meta reflexión sobre las cosas, pero siempre siendo conscientes de que hay una realidad del otro lado, ¿no? Una realidad que nosotros mismos como creyentes atravesamos, pero que también nuestras comunidades están atravesando, ¿no? Entonces, bueno, acá mis compañeros van a estar contando un poquito acerca del camino que cada uno de ellos tomó y el problema que intentó resolver, por así decirlo. Y en tercer lugar, ¿no? Hablamos de cultura pop, hablamos de alguna problemática actual del cristianismo, y en tercer lugar, traemos a colación una meditación bíblica o teológica como de largo alcance, ¿no? Nos vamos a meter en este libro en aspectos de lo que serían grandes temas de la teología sistemática, de la teología bíblica. Pero lo interesante, o una de las cosas que me parece interesante de este libro, es que cada uno de los ensayistas, con mucha maestría, ha traído estos grandes problemas de la teología y de la reflexión bíblica, no de una manera metódica y sistemática, como uno podría quizás encontrar en un manual de teología sistemática, sino como una especie de pincelada, ¿no? No nos vamos a meter en cada uno de los vericuetos de estos temas, pero sí vamos a iluminar, o cada uno de los autores va a iluminar algún aspecto de la teología y de la Biblia de una manera impresionista, me gusta decir, ¿no? Vieron que el impresionismo fue un movimiento de finales del siglo XIX, un movimiento pictórico, que lo que intentó fue poder comunicar el movimiento y la energía que tiene la realidad, ¿no? A diferencia de la pintura de corte naturalista, hiperrealista, el impresionismo no quiere ser realista. El impresionismo quiere justamente transmitir impresiones, quiere transmitir como la fibra profunda de la realidad. Entonces, no sé, Renoir, Manet, Monet, lo que van a hacer es justamente tirar como salpicadas en la pintura. Pero cuando uno se aleja, puede ver en esas pequeñas salpicadas la pintura de algo más grande. Bueno, creo que eso mismo es lo que hacen los autores en este libro, ¿no? Y me parece que han hecho un trabajo fascinante y para mí ha sido un honor ser el sonidista de ellos. Para mí ha sido un privilegio poder simplemente habilitarles el micrófono para que su palabra, su voz, su perspectiva, su perspicacia, su sabiduría, su experiencia se pueda comunicar, ¿no? Y ojalá que este libro pueda llegar a personas de todos lados, porque lo cierto es que lo estamos necesitando. Estamos necesitando de que la nueva generación pueda tener una palabra, pueda comunicar esa experiencia de un mundo que va rapidísimo y que
de ninguna manera implica desmarcarse de nuestra lealtad a la cruz, de nuestra lealtad al resucitado, de ninguna manera implica desmarcarse de eso, pero sí implica que un verdadero testimonio encarnado en el siglo XXI necesita incorporar ese movimiento, necesita incorporar esas experiencias. Así que bueno, este es un libro que intenta hacer todos esos puentes y esos diálogos. Creo que voy hasta acá. Después, si quieren, profundizamos un poquito más, pero les cedo la palabra a los chicos. Gracias, Lucas. Sí, has dicho algunos puntos bastante interesantes que me gustaría una vez que expongan los demás participantes, traerlos nuevamente a la mesa para poder conversarlos entre todos. Así ¿Me es. ayudas, Bueno Ángel, a Sí, exponer a nuestro segundo participante que también participa en este libro? claro que sí, pues como lo mencionamos al principio, se reunieron pues 21 teólogos, influencers, creadores de contenido de todo Latinoamérica y también de España y Estados Unidos que hablan español. Y parte de estos colaboradores, pues tenemos a 3 o 4 mexicanos. Dentro de ellos está Shaltiel Durán. Y me voy a dar aquí permiso de poder leer brevemente un poco de su biografía, porque a mí se me hizo bastante interesante cómo se incorporó aquí en la nota al pie. Bueno, pues Shaltiel Durán, Shell también, para los amigos, más fácil, nació en la Ciudad de México en 1982, es licenciado en teología por el Seminario Teológico Centroamericano en Guatemala y también por la Universidad Madero de Puebla aquí en nuestro país. Él es docente invitado en diversas instituciones académicas, dirige el programa de clases de Biblia y Teología y sirve como pastor en la Iglesia Sanctorum Comunio en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Él ha publicado varios ensayos y ya 4 libros, como es el Manual de Interpretación Bíblica, Dogmática para todo cristiano, Traductore Traditore, Nociones de Traducción Bíblica y, por supuesto, Cómo leer y profundizar en el credo que confesamos, publicado por la editorial CLIE en 2023. A él le gustan los clásicos del rock de los 60s, de los 70s, los cómics de Marvel, el universo de Star Wars, series como Breaking Bad, Band of Brothers y películas como Gladiador y Joker, que también son de mis favoritas. Y me encanta esta parte. Él hizo casi una carrera como jugador profesional de fútbol, pero se lastimó la rodilla, también como yo. Y no, de verdad, porque lo conozco de muchos años, excelente delantero en ese sentido. Y pues se divierte grabando videos en su canal de YouTube, Creer, Conocer, Confesar. También le encanta dibujar, juega PlayStation y por supuesto lee también con sus hijos pequeños. Bueno, pues Shaltiel, que ya es conocido, estuvo aquí en el podcast Crece hace un par de meses. Él participó con un artículo muy interesante llamado Legión, una respuesta pastoral a la deformación de persona en las redes sociales. Shaltiel, bienvenido. ¿Puedes hablarnos acerca de este artículo tan interesante? Claro que sí, muchas gracias primeramente por la invitación a ser parte de este texto, Lucas. Gracias por considerarnos de este lado del charco, ¿no? En escribir, en poder comunicar, pues, estas situaciones que vamos viendo en el ámbito académico, en la pastoral, en el día a día. Así que muchas gracias por la invitación y de igual manera a Podcast Crece, los amigos que están allí, gracias por estar al tanto también de mi salud. Y bueno, el día de hoy, con el tema del libro que ya han presentado, que tenemos aquí, Teología Pop, que ustedes pueden adquirir en su librería más cercana o en línea, participé con este ensayo sobre una serie de televisión titulada Legión. Y antes de que se espanten, no trata de demonios, no trata de cuestiones extrañas, sino trata de un cómic de Marvel. Es un personaje, como ustedes conocen ahorita, que va a salir la película de Deadpool, Wolverine, las otras que han salido de Spider-Man, etcétera. Bueno, es un personaje de los cómics de Marvel y tiene una característica este personaje. Este personaje sufre de un trastorno disociativo de la identidad. Es el hijo de Charles Xavier, ¿no? El jefe de los X-Men,
y tiene los mismos poderes, pero el problema que él presenta es que tiene este trastorno, entonces no puede controlarlos y causa todo un caos. Así que es bastante interesante el cómic. Y en la serie de televisión, pues obviamente, como siempre, es una adaptación, se toman licencias creativas. Y hay un capítulo en particular que es el que yo utilicé para desarrollar esta reflexión, en la que presenta el dualismo que puede llegar a tenerse en considerar la realidad de dos maneras. Una, la vida real, que es la que tenemos nosotros, platicamos con familia, vamos a la escuela, vamos al trabajo, vamos a la iglesia, y por otro lado, la vida virtual, ¿no? De realidad virtual, la vida en redes sociales. Y eso me pareció bastante interesante de abordar porque estamos en un momento de la historia de la humanidad en la que tenemos acceso a información, tenemos acceso a comunicación como nunca antes se había vivido, y las nuevas generaciones nacen en ese ambiente, ¿no? A mí me tocó, como a varios de ustedes, la transición de escribir por carta. Yo me acuerdo cuando estaba en el seminario, les escribía a mis papás, a mis amigos todavía por carta, la mandaba, tenía que esperar un mes a que ellos la recibieran y luego me contestaran. Y de pronto la mensajería, ¿no? El muñequito ese de Messenger bonito, verde con azul, y luego la transición ya a las redes sociales. Pero en la actualidad la mayoría de jóvenes ya tiene bien ubicadas las diferentes aplicaciones, las redes sociales, y en ese participar de la tecnología en las redes sociales, a veces se crea precisamente ese dualismo, donde se secciona o se divide a la persona, y ahí entran cuestiones bastante profundas para poder tratar desde la pastoral. Así que mi artículo trata de aportar unas guías, unos lineamientos para poder pues tratar ese tipo de circunstancias que se llegan a dar, problemas como bullying, problemas como el troleo, ¿no? Que son de los más bajitos, más leves en redes sociales, quienes estamos activos en las diferentes redes sociales, nos damos cuenta de lo fácil que es de pronto generar un debate, una discusión, e incluso tener en nuestras redes sociales troles, ¿no? Que llegan simplemente a observar, criticar y a ofender a un grado personal cuando se pasa de lo académico, lo doctrinal a algo personal, propio de la familia, no sé. Entonces son circunstancias que son bastante comunes, y de ahí se puede pasar a otro tipo de problemáticas todavía más preocupantes, más terribles, ¿no? Que afectan a la persona, afectan no solamente, como mencionaba Lucas en el spot que realizó de este ensayo, no solamente afectan el ánimo, ¿no? De quienes están escribiendo, publicando, sino a un nivel espiritual, ¿no? Entonces, ese dualismo que se crea entre la vida real y la vida de redes sociales o la persona, ¿no? Como tal, lleva a esa fragmentación, ¿no? Lleva a ese compartimentar estas situaciones, ¿no? Esta es mi vida como generalmente se piensa, ¿no? Esta es mi vida de iglesia, esta es mi vida espiritual o mi vida como creyente. Y por acá es mi vida secular, ¿no? Y por allá está mi vida en redes sociales. Entonces, es una cuestión actual, problemática, que si ustedes están en la pastoral ya con largo recorrido o están jóvenes como nosotros, ¿no? Participando, sirviendo al Señor con los jóvenes, pues se van a topar con ese tipo de circunstancias. Entonces yo lo que planteo acá pues es una guía de cómo abordar estas cuestiones y sin satanizar las redes sociales, porque es algo propio de la vida en la cual ahora
nos encontramos en este momento de la historia. Así que por ahí va el ensayo. No les quiero platicar más para dejarlos picados y que ustedes lo lean, pero me ha encantado este ejercicio y bueno, simplemente agradecer nuevamente a Editorial CLIE, Lucas, Podcast Crece por esta oportunidad de presentar el texto y dialogar en torno a los escritos que están aquí expresados. Así que pues ahí va el texto de Legión. Espero que lo lean. Gracias, Shell. Muchas gracias. Al final dejamos también otro espacio para conversar. Y para concluir esta terna de participantes, tenemos a nuestro último participante, no de los mexicanos, pero sí de los que se encuentran aquí conectados, ¿no? Adelante. Pues vamos ahora a presentar a nuestro querido amigo y hermano Jesús Rodríguez González, conocido también para los amigos como JR. Él nació aquí en Gómez Palacio, en nuestro país, en 1986. Él es licenciado en Diseño y Comunicación por la Universidad Autónoma de La Laguna. Es licenciado en Teología por el Seminario Bíblico de Puebla y tiene un diplomado en Creación Literaria por el CELSI, aquí en Torreón, en Coahuila. Él ha publicado artículos en revistas literarias y teológicas y ha impartido diversos cursos y pláticas de filosofía y teología por medio de diferentes cafés literarios. A él le encanta la música de Styler, de Megadeth, Paco de Lucía y Vicente Amigo. Él es fan del cine de autor y de series como House, La Ley y el Orden, que también a mí me gusta también muchísimo. Y sobre todo aquí de las partes más importantes, él tiene un récord de haber comido 245 alitas con un amigo en un restaurante que por cierto también fue expulsado de ese lugar. Por eso para la gira que estamos planeando hay que pensarla bien en el tema de los viáticos. No, pero encantado de tener aquí a JR. Él escribió un artículo igual de interesante, se llama El Dios oculto y el Dios revelado, rompiendo el sello divino de lo cotidiano. Querido JR, bienvenido a este espacio y adelante, háblanos acerca de tu artículo. Bueno, yo creo que lo primero ahí es que, no, ya me crearon una fama mundial con esa, con esa anécdota. Yo creo que, principalmente, yo creo que esa cuestión de la perspectiva es desde de lo propio. O sea, yo hablé desde la cuestión de lo propio, de lo que yo viví. Yo tuve ahí una cuestión de una crisis de fe, clásico, no sé qué tanto, pero he escuchado varias veces que varios estudiantes de seminario la sufren, por esa situación, y yo escribí a partir de ello. Yo tuve una pequeña plática con mi esposa cuando hablamos un poquito ahí del ensayo, porque pues yo tenía la idea de algunas cuestiones más elevadas y con la cuestión que me hablaba Lucas de conectarlo. Y dije, por lo mejor que puedo hablar es acerca de lo que yo viví en parte, y me recordó muchísimo, eh, a mí me gusta mucho el cine, yo estoy, como bien dice, diseño y comunicación gráfica, y me recuerdo mucho la película con la cual está basada, El Séptimo Sello, y recuerdo muchísimo, igualmente los diálogos, pero recuerdo muchísimo la fotografía, la impresión que maneja la película, los detalles, los encuadres, y lo que quiere transmitir a partir de esas situaciones. También recuerdo algunas situaciones que recordé no trata muchas cuestiones, eh, no trata de dar una explicación, es que eso es un punto de lo que quiero dar en la cuestión del ensayo, porque tenemos toda esa lucha de la apologética que tenemos actualmente, también era un poquito hablar de ello, de la apologética, tratar de existir a Dios, de la razón, de la lucha, pero en el día de hoy vivimos en una cultura no tan razonable. De hecho, la posmodernidad lo que ha tratado de enseñar es que la razón también es una cuestión cultural y que no es tan objetiva de alguna manera, no es tan neutral. Entonces, lo que trata de hablar el ensayo es acerca de la profundidad, de tratar de poder encontrar a Dios en las situaciones más básicas que nosotros tenemos. A veces tratamos de esa profundidad de
bueno, es que el argumento ontológico de Dios, el argumento teleológico de Dios me va a resolver esa duda, esa inquietud, esa, esa crisis de fe. Y no es cierto, muchas veces es en el encuentro de Dios en lo que podemos ver. Por eso uno ve la revelación bíblica y se sorprende, algo en el cual también me basé, es que cuando Job se encuentra con Dios, no le da ninguna razón. Y simplemente al ver a Dios, Job dice, de oídas te he oído, mas ahora mis ojos te ven. Y no necesitó alguna razón específica. Simplemente en ese encuentro con Dios pudo vaciar su existencia y llenarse de la espiritualidad. Entonces, parte de lo que trato de hacer es ello, a partir del encuentro con esa película, también por lo que vive el personaje principal. El personaje principal, si alguien ha visto la película, muy buena, se la recomiendo. Tiene un juego de ajedrez la persona con la muerte. Tiene algunas escenas donde dice, ¿por qué este Dios, se queja de Dios, el personaje? Él es un cruzado, acaba de volver, ve la peste negra, tiene dudas, tiene cuestiones. Y en parte también la película no te resuelve el problema. Simplemente la última escena, si alguien la ve, es que están danzando con la muerte, pero no dice realmente qué pasó con ellos. Entonces, parte también del ensayo es hacer eso, no dar una respuesta, sino simplemente tener un encuentro y hacernos reflexionar. Otro punto del ensayo, que trato un poquito de abordar, es que creo que una de las crisis que se dan en las cuestiones de las iglesias, actualmente de la fe, el, muchas iglesias, tienen menos congregantes. Creo que esto también es una cuestión cultural de la vida tan rápida que nosotros tenemos y de que nos olvidamos de nosotros mismos. Decía Juan Calvino que el conocimiento de Dios también es un conocimiento humano. O sea, al encontrarnos a nosotros mismos, también encontramos a Dios. Entonces, parte del ensayo lo que trata de abordar es también que reflexionemos y al encontrarnos a nosotros mismos, podremos encontrar de nuevamente a Dios. Entonces, también igualmente como el tiempo no quiero abordar todo el tema, espero a la gente que pueda leerlo, este, pues sentirse identificado, poder tener a lo mejor una reflexión, de tener una pausa, también es una de las cuestiones que yo creo que también debe de intentar hacer, tener una pausa y como aquel hombre, como aquel profeta, no buscar a Dios en el terremoto, en la tormenta, sino en el apacible silbido del silencio. Wow. Bien, bien. Muchas gracias. Creo que han salido como buenos conceptos en los cuales me gustaría que todos pudiéramos conversar. No hay como necesidad ni de algún orden. Quien tenga el mejor impulso, la mejor propuesta, pues sencillamente toma el micrófono y creo que es un buen momento para, a partir de lo expuesto, podamos ya conversar. Lucas mencionaba al inicio en su exposición y también en la introducción que hace el propio libro, que uno de esos temas fundamentales que conciernen a la teología en este siglo XXI es la cultura, ¿no? ¿Será acaso también que la cultura ha llegado tarde la teología a abordar temas culturales? ¿O que precisamente es dado sin caer en una concepción un poco marxista, o sea, son las condiciones materiales las que van a determinar el pensamiento de esos individuos y que es la revolución tecnológica que está sufriendo nuestra actualidad la que ha sido la meritoria para que la teología preste atención en ella y no a principios del siglo XX? A pesar de que también en el siglo XX hubo grandes transformaciones tecnológicas e industriales. ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Qué consideran? ¿Ha llegado la teología tarde a pensar la cultura? ¿O se ha hecho nada más que quizá también sin menos tecnología para que nosotros la podamos entender? Bueno, está difícil ver quién empieza porque me imagino que cada uno puede tirar un centro, ¿no? Pero simplemente una idea y paso la palabra. Sí, creo que en general la reflexión teológica llega con un poco de delay.
llega un poquito con retraso a nuestras comunidades. Creo que hay varios factores que hacen que pase eso. En primer lugar, que la iglesia evangélica ha tenido una tradición, y si quieren entender un poquito por dónde viene la mano, les recomiendo mucho un libro que escribió un teólogo chileno que se llama La sombra religiosa americana, para entender ese fenómeno, ¿no? Pues de dónde viene esta desconfianza hacia la racionalidad, el conocimiento. Siempre está la duda, digamos, como pensás mucho, no debe ser muy espiritual. Si lo estudias mucho, y vas a perder la fe. Y si alguna cosa no la entendiste bien, ya sos liberal. O sea, somos así muy inmediatos para constantemente estar temiendo el aprendizaje. El punto es que eso quizás podía funcionar en la Edad Media, donde la gente tenía una parcela de conocimiento que se mantenía bastante estable durante el resto de su vida. Hoy en día es una locura el ritmo de conocimiento al que estamos expuestos constantemente. Escuché el otro día una estadística que en el año 2001, en el solo año 2001, la humanidad produjo la misma cantidad de conocimiento que la que había producido durante toda la historia anterior. Y ojo, en el año 2002 lo duplicó, como para que nos hagamos una idea, ¿no? Entonces, en un contexto como ese, es resignarse a la obsolescencia, decir, todo conocimiento, todo aprendizaje, toda reflexión es en sí misma un peligro al que tengo que escapar. Y no por nada, las iglesias están teniendo una crisis grandísima con los chicos entre 15 y 35 años. ¿Por qué? Porque han crecido en un paradigma diferente. Y si la opción es o te quedás y decís a todo que sí lo que yo te estoy diciendo porque esta es la única forma de explicar la realidad, o en su defecto te vas a todo lo contrario, estamos creando una dicotomía que no debería ser tal, y que este libro justamente quiere poner sobre la mesa que es posible creer y al mismo tiempo pensar. O sea, no deberían ser factores que estén en contradicción uno con otro, ¿no? Entonces, creo que y volviendo un poquito a lo que compartías, creo que esta desconfianza de larga data al pensar, al conocimiento, a la reflexión, siempre ha tenido como aspectos problemáticos dentro de las iglesias, particularmente evangélicas, pero creo que hoy en día es bastante problemático por el ritmo en el cual estamos viviendo, por la sociedad tan frenética en la que estamos. Y me callo y paso la palabra. Shell, ¿tienes algo que nos puedas compartir? Sí, creo que en ese sentido también es importante señalar que por lo general la teología reacciona a los eventos de la historia, ¿no? Es difícil que se desarrolle una teología con, que sea que no tenga unas raíces en la cultura y para ello se nutre también de ello. Entonces, la teología va a ir reaccionando a las situaciones que van surgiendo, pero ahí en ese sentido está esta problemática que presenta Lucas, que es la necesidad de que la generación siguiente, nuestra generación, ahora que estamos involucrados en todas estas situaciones que se han mencionado acá, pues podamos tener un aporte bíblico teológico que responda a esas situaciones, ¿no? Esa es la particularidad de la teología, diría Karl Barth, es inacabada, es incompleta, siempre en proceso, siempre en desarrollo, pero la responsabilidad precisamente de una teología pertinente a la cultura, pues es de cada generación y creo que ahora pues es nuestra responsabilidad precisamente el crear esa conciencia en las generaciones, no solamente la nueva que va surgiendo, la que está, sino también en la anterior, de hacer notar que ha habido un cambio de paradigmas en las cuales las viejas tradiciones, costumbres, incluso enunciados, ¿no? Dogmáticos, tienen que cambiar, no en el sentido de la verdad,
¿no? Que como creyentes afirmamos que Jesucristo es la verdad, que Dios es verdad y que esa verdad de Dios no cambia, pero sí en el entendimiento de que esa verdad ha de ser enunciada de manera diferente a una nueva generación, de manera que entienda, que comprenda el sentido de esa verdad, el mensaje bíblico, aplicándolo a lo cotidiano. Y creo que estos ejercicios de reflexión en torno a la cultura, pues ayudan a crear esos puentes de diálogo relacionando el quehacer teológico, el mensaje de la escritura con lo cotidiano, con lo que vivimos. Así que es parte de todo un proceso. Claro, claro. JR. Bueno, a lo mejor un poquito aquí como, yo creo que ahora sí llega tarde la teología, creo que antes no tanto. ¿Por qué? Voy a hablar un poquito de eso. A mí me tocó mucho en estos últimos años leer Escolástica, y uno lee la Escolástica y uno se da cuenta que estaban al tiempo de la filosofía. O sea, ver los problemas de los universales, ver los problemas de Occam, ve lo que, por ejemplo, hay un manual de Merino de Biblioteca de Autores Cristianos, estaban al día, traducían Aristóteles, en la Universidad de París estaban hablando problemas de la cuestión de Dios, cómo es Dios, todas esas cuestiones, cómo se relaciona con la cuestión de nuestra comprensión de la epistemología. Entonces, un tiempo en que la teología y la filosofía estaban hablando mucho a la cultura. Había un encuentro diario. Obviamente, los tiempos van cambiando. Y creo que a partir de la cuestión de lo que se da en la cuestión de la modernidad, empieza a haber un rompimiento de estas dos ramas, o tres de la cultura también agregándolo, y empieza a haber una radicalización más extrema hasta que llegamos con esas declaraciones de la iglesia teniendo miedo a la razón, donde por un lado tenemos a la iglesia católica declarando que el Papa es inefable, sin error, pero nosotros haciendo lo mismo con la Biblia, diciendo que es totalmente sin ningún... Entonces, hicimos lo mismo y empieza a haber una dicotomía y empieza a haber una separación entre lo sagrado y lo profano, cuando la iglesia no lo veía así. Decía Lutero que desde un zapatero hasta un predicador, todos alababan a Dios, y había y nada más como punto de apoyo, en la filosofía y en los teólogos, al pensar en querer encontrar la verdad, y para ellos la verdad era Dios, era algo muy natural querer encontrar la verdad en la cultura, en las cuestiones, pero ese encuentro se da más radical en la modernidad. O sea, esa separación, la iglesia se empieza a encerrar, empieza a tenerle miedo, empieza a ver, por ejemplo, la teoría de la evolución de Darwin y todo eso, y dice, no, todo eso está mal, y se encierran sus paredes. Yo creo que en ese encuentro, pero hay pequeños atisbos que obviamente pueden dar luz y nos pueden enseñar muchísimas cosas, aún con, en esa oscuridad. Creo que antes de la Segunda Guerra Mundial todavía había pequeños atisbos. Uno, estaba leyéndolo otra vez, a Heidegger, que Heidegger fue profundamente afectado cuando leyó la carta a los romanos de Karl Barth. Yo cuando leí ese dato, uno queda sorprendido porque dice, entonces, la teología afectó a la filosofía. Y Sí, Heidegger es el filósofo del siglo XX. Obviamente afectó muchísimo a la cultura del siglo XX. Pero creo que todavía la cuestión del después de la Segunda Guerra Mundial, hace ese rompimiento todavía más, donde la gente le tuvo miedo a esos grandes relatos, como el cristianismo, todos los ismos, la iglesia todavía se encerró más. Y yo creo que ese miedo ahorita le está afectando, y algo que decía Lucas, y lo hablo desde mi experiencia personal, y uno ve el cambio generacional. En muchos sectores le llamamos la generación perdida. No hay jóvenes
de 25 a 40 años. Y el cambio pastoral, o sea, tienes pastores muy grandes y no va a haber quién lo resuelva. Claro. Pero por la misma problemática que los de más arriba vienen de una cultura de que tú tienes que aceptar todo. Y la clásica palabra, la letra mata y el espíritu vivifica. Y era el clásico argumento para que no estudiaran. Entonces, ¿qué pasa? Al haber un acceso, una apertura al conocimiento, nos dimos cuenta de que no era cual como nos decían todos. Entonces, yo creo que eso ha sido uno de los grandes problemas. Claro. Así es. ¿Quieren comentar algo adicional o pasamos a nuestra segunda pregunta? Sí, me quedo Adelante. pensando un poquito en lo que dijeron los chicos, que me parece estoy muy en sintonía en su diagnóstico. Eh, Creo que eso que mencionaba JR acerca de cómo la Iglesia Católica se replegó detrás de la doctrina de la infalibilidad papal, porque le tiene miedo, o le tuvo miedo a fines del siglo XIX, principio del XX, le tuvo mucho miedo a la cultura de la modernidad, y es muy loco porque en la misma época se vuelve como muy radical en esta tensión que fue entre lo que llamaban los liberales y los fundamentalistas de principios del siglo XX. Sucedió algo similar en cuanto a la Biblia, ¿no? De decir, la única forma de protegerme ante esta realidad tan confusa es vallar toda pregunta. No hay espacio para ninguna pregunta, para matices, no hay espacio para incorporar lo que vamos aprendiendo. No hay que mantenerse fijo porque si no perdemos todo. Y esa es una posición que a la larga se termina mostrando muy problemática, porque muchas veces justamente por ponernos en esa posición, como reflexionaba recién JR, es que terminamos perdiendo todo, ¿no? Terminamos perdiendo todo justamente por no tener esa capacidad de, ¿qué es la capacidad de la identidad? A ver, yo soy la misma persona que fui cuando nací, pero al mismo tiempo soy otra persona, ¿no? Esa es la complejidad de la identidad, ¿no? Que hay algo que se mantiene y hay algo que va transformándose en el proceso, ¿no? Y si nos quedamos, y esto lo decía Paul Tillich, si nos quedamos en la pura identidad estática, nos perdemos, o sea, desaparecemos, la fe se vuelve irrelevante. Y al mismo tiempo, si solo queremos cambiar para estar al tanto de lo que va pasando, de los progresos del contexto en el que vivimos, también nos perdemos. Hay una tensión identitaria entre la permanencia y la transformación, ¿no? Que no podemos perder ninguna de esas patas, creo que ambas son importantes. Y a mí, sinceramente, desde hace ya mucho tiempo, y vengo hablando desde hace ya bastante sobre esto, a mí me preocupa mucho el hecho de que la forma en la cual casi mayoritariamente la iglesia esté diciendo qué vamos a hacer con la cultura es pelear con ella, ¿no? La lógica de la batalla cultural. A mí me preocupa un montón, la verdad. Me preocupa muchísimo, porque yo no encuentro eso en la Biblia por ninguna parte. Empecemos por ahí. Y a lo largo de la historia, cada vez que se ha probado ese camino, ha tenido consecuencias muy problemáticas, ¿no? No creo que ese sea el camino para encarnar el Evangelio en el contexto que nos toca. ¿Es un contexto difícil? Sí. ¿Es un contexto muy cambiante? Sí. ¿Estamos todos aprendiendo y metiendo la pata? Sí. Pero vivir con miedo e interactuar con miedo con la realidad, no pasan cosas buenas cuando la gente actúa con miedo. Siempre terminamos pagando la cara ese, ¿no? Entonces, ¿cuánto más necesitamos en esta época volver a pedir eso que recibieron los discípulos en el aposento alto, ¿no? Recibir el poder, la dunamis del Espíritu que nos dé la valentía para ser cristianos en esta época, para realmente aceptar ese rol y ese lugar y no vivir con complejo de víctima, ¿no? O tenemos dos complejos, el complejo de víctima o de dictador, ¿no? O soy una pequeña minoría y todos me están queriendo matar, o si logro salirme con la mía, ya van a ver, ¿no? Ni una ni la otra debería ser nuestro lugar, sino justamente nuestro camino es el camino de la cruz, que se entrega voluntariamente en sacrificio, pero también de la esperanza de la resurrección, ¿no? Que hay un poder que sabemos que es el poder del Espíritu que va a hacernos resucitar de la muerte incluso cuando parezca que todo está en nuestra contra. Pero vivir
en diálogo con la cultura, justamente cerrando todo el diálogo, me parece muy, muy problemático. Este libro justamente viene a presentar la posibilidad no de mirar la cultura para pelear con ella, sino justamente para dialogar, para reconocer que hay imagen de Dios en mi prójimo, incluso cuando me molesta muchísimo lo que hace, para reconocer que yo también tengo en mi forma de pensar, en mis prácticas, en mis emociones, yo tengo la caída adentro. O sea, no es que cuando yo hago la batalla cultural significa que el otro es la caída y yo soy la redención. No, eso no es teología cristiana. La teología cristiana es que yo también en mi forma de ver las cosas estoy caído y tengo que recordar eso y no pensar que yo tengo toda la verdad de mi lado y al mismo tiempo ver a mi prójimo y decir, esta persona es imagen de Dios. Yo no puedo hacerle la batalla a aquella persona por la cual Dios envió a su hijo, ¿no? Así que ojalá que este libro aporte una semilla en aquellas personas que lo están buscando, que yo sé que también hay muchas personas que lo están buscando. Yo sé que hay muchísimas personas que se están dando cuenta que la narrativa de la batalla cultural hace que perdamos todos, ¿no? No solamente la iglesia, sino la sociedad. La sociedad está perdiendo por todos lados. Entonces necesitamos cambiar la narrativa. Ojalá que este libro sume una semillita para que muchos creyentes valientes puedan cambiar la narrativa. Claro. Ángel. Sí, pues definitivamente yo coincido con ustedes tres. Yo creo que, como ya lo han mencionado, pues la iglesia debe estar siempre en contacto con el exterior, ¿no? Con la sociedad, con la cultura, opinando también cuando es necesario hacerlo, estar siempre en diálogo con todo lo que nos rodea. De ahí también una frase que pues constantemente escuchamos de Karl Barth, ¿no? Es necesario tener la Biblia en una mano y el periódico en la otra, ¿no? Es decir, siempre estar al pendiente de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y también pues ver qué es lo que dice la Biblia acerca de todo lo que está pasando, ¿no? A nuestro alrededor. Pero lamentablemente, como ya lo han ustedes comentado, pues la iglesia lamentablemente se ha cerrado en muchas ocasiones, en muchas épocas de la historia, a entrar en diálogo con lo que nos rodea, ¿no? Lucas, tú lo mencionaste también en algún otro libro tuyo, en haciendo una analogía de cuando en una guerra un grupo se atrinchera, ¿no? Se cierra completamente por ese temor a estar expuesto a lo desconocido. Y la iglesia pues ha hecho eso lamentablemente muchas ocasiones y pues lo notamos también, ¿no? Nuestro contexto, por lo menos aquí en México, muchas de estas iglesias que pertenecen a ciertos sectores evangélicos, pues prefieren mantener las puertas cerradas de la iglesia, todo lo que está afuera, ¿no? Y bueno, los tres estamos inmersos los que estamos aquí estamos inmersos en la iglesia, a lo mejor también en temas de servicio pastoral, y lo vemos reflejado en nuestras iglesias. Particularmente, bueno, tengo la oportunidad de conocer a Shell desde hace más de 10 años y él también vivió, por ejemplo, en mi caso, una época en mi cristianismo donde en mi iglesia, pues se me pedía abandonar todo lo que estaba afuera, porque todo era mundano, todo era secular, y pues a mí incluso, al igual que Lucas, porque lo escuché también recién una anécdota, a mí, por ejemplo, en el caso del gusto por la música secular, a mí se me orilló a romper todos mis discos en algún momento, ¿no? Wow. Particularmente de YouTube, que es mi banda favorita desde siempre, pero rompí todos mis discos, los libros que tenía seculares también los rompí, romper con amistades, ¿no? Dejar de ver televisión, películas. Incluso Shell sabe que una época de mi adolescencia yo no tuve redes sociales, como 2, 3 años, porque era lo que se me incitaba, ¿no? No tener ningún contacto con el exterior, con el mundo y solamente lo cristiano, ¿no? O lo bíblico. Entonces es una problemática que vivimos en nuestro contexto, no solamente en México, sino también, pues seguramente en Centroamérica, Latinoamérica, incluso en España, y que está haciendo mucho daño también a la juventud, hablando de las nuevas generaciones, creando también un estilo de vida dualista, ¿no? Lo cristiano y lo no cristiano y vivir también un poco de la apariencia y se nos hace creer que esa identidad de la que ya ustedes mencionaron, la identidad cristiana es
no ver película, no escuchar música, estar todo el tiempo en la iglesia, todo el tiempo escuchando música cristiana y también leyendo siempre la Biblia o libros cristianos y nada con lo exterior. A lo que voy es, ustedes, ¿qué propondrían para de alguna manera incitar a la iglesia actual a perderle el miedo a lo que está afuera, ¿no? A romper con ese dualismo, esa dicotomía entre lo secular y lo cristiano? ¿Cómo podemos ayudar a nuestras iglesias a romper esa barrera, a confiar más en la gente, llevarlos a ser cada vez más responsables o a la mayoría de edad, como decía Bonhoeffer? ¿Cómo podríamos hacer eso ya en nuestros contextos pastorales, eclesiales, en nuestros diferentes países? ¿Mismo orden o Bueno, van levantando su manita? Ahí está, JR, JR. luego va Lucas. bueno, voy a hablar un poquito desde los dos aspectos que yo puedo ver a mí me tocó una temporada, este, cuando yo regresé de la cuestión del seminario, realmente después de la crisis de Bay, volví a la iglesia, me tocó que muchas iglesias me trataban de liberar. O sea, aquí en la región donde yo estoy, que, porque citaba a ciertos teólogos, citaba a ciertos filósofos, y hubo un tiempo en el cual la mayoría de las iglesias me replegaron. O sea, fui empezando un poquito a ser replegado. Y hubo un choque ahí en esa cuestión. Em, Y yo recuerdo que una de las cuestiones es que hay una gran frustración. Muchas veces yo lo que puedo recomendar a la gente que quiere hacer algo es que aprenda a tener paciencia. El Señor ha tenido paciencia con nosotros. Nosotros debemos tener paciencia con la iglesia. No piensen que los cambios son inmediatos. O sea, tienen que estar sembrando constantemente. Dice A. Chesterton que lo mayor que podemos lograr es que los que nos siguen hagan la siguiente transformación. O sea, a veces muchas semillas que nosotros vamos a tener, no vamos a tener el fruto. Esa es la primera cuestión. Sembrar, sembrar, sembrar con amor, paciencia y dedicación. Esa es la otra situación. ¿Por qué? Porque a veces debemos de comprender que la gente es un choque disociativo. Me tocó, yo estoy aquí en una región grande, La Laguna es una región grande, y me tocó que me mandaran de pastor en una comunidad aledaña, fuera de la ciudad. No, pues yo llegué con mis términos de neumatología, dogmática, 20,000 términos, y la gente a los 4 meses me quería quitar de pastor. O sea, literalmente. ¿Por qué? Porque no me entendían. O sea, ese es el otro punto, ¿eh? O sea, ahí tengo que adaptarme yo a la cultura de las personas que también les estoy hablando. O sea, no creo que por hablar, citar ciertos teólogos ya vamos a hacer. Tengo que adaptarme a la cultura de la gente. Como dice Pablo, a los judíos me hice judío, a los griegos me hice griego. Y no es que uno sea más inteligente, hermanos, ni nada de eso. No quiero hablar, no entiendo, no, pero yo tengo que hacerles fácil a la gente el conocimiento, o sea, que ellos puedan tener acceso al conocimiento. Y me recordó a la misión de la iglesia. La iglesia, si uno ve la historia, generalmente las grandes universidades nacieron de las iglesias. Entonces, uno puede comprender que la iglesia tenía la misión de transmitir, que eso es la tradición. La tradición es transmitir algo. Entonces, es cultura, conocimiento y al Cristo resucitado. O sea, eso tenemos que hacer, pero es con paciencia y entendiendo el contexto de mis hermanos. Vuelvo otra vez al punto. Cuando yo regresé del seminario, quise llegar con 20,000 autores. Lo único que pasó es que la mayoría de las iglesias me replegaron. Porque por el miedo, lo que tú quieras. Y puedes decir, ellos están mal, pero yo también reconozco que puedo estar mal. O sea, porque yo quise, no les quería hablar en el contexto cultural de ellos. Entonces, yo creo que esa es una de las recomendaciones para la gente. Del otro lado, porque podemos decir, es que la iglesia está haciendo esto mal. Sí, está bien, pero también nosotros tenemos que pasar al otro proceso. O sea, el primero que tengo que verme es yo mismo. ¿Cómo puedo bendecir a la iglesia?
Miren, por ejemplo, nada más, y yo creo que con eso termino. Después de lo que pasó del ser replegado y todo eso, me tocó enseñar a la gente, hablar con amigos, y ahorita ya tenemos por ejemplo, en mi caso, una coalición de iglesias que ya están interesadas en la teología. Pero de eso a esto pasaron 7 años. O sea, ¿no? Entonces, lo que les digo, paciencia y querer hablarles y no querer presentarse a veces de que yo leí mucho o hice esto o les falta leer esto. No, no. Al contrario, la paciencia, sembrar y querer hablarles en su lenguaje. Claro, gracias. Lucas, habías levantado la mano. Eh, sí, a ver, tengo como varias cosas en la cabeza. Pienso que uno de los factores importantes en todo este proceso es que en nuestras comunidades podamos hacer espacio para lo que se suele llamar intelectuales orgánicos. Es decir, también se suele hablar acerca de la figura del teólogo público, ¿no? De la figura del teólogo divulgativo. Creo que es una figura muy importante siempre la ha sido de diferentes maneras, pero en el contexto actual de la avalancha de información que si no tiene una curaduría, por así decirlo, fácilmente se convierte en conspiración. Eh, Creo que es muy, muy importante la figura del teólogo público, del intelectual orgánico. ¿Y qué significa esto? Significa que creo que sería muy saludable que en nuestras comunidades podamos abrir espacio para personas que se han especializado en ser nerds, básicamente, nerds de Dios. Personas que por gusto, por vocación, por llamado, por misión, por amor, por servicio, han entregado su vida a la búsqueda de conocimiento, y que esas personas, más que ser siempre el peligroso de las comunidades, siempre el que hay que mirar con recelo, qué valioso que sería que en nuestras comunidades se diga, realmente necesitamos de este. Es tan complejo el mundo allá afuera que necesito tener a este de aliado. Necesito que esta persona, este intelectual, esté acá. Pero no es solamente un intelectual, sino que es un intelectual orgánico. Es decir, está luchando por la organización desde adentro, ¿no? Tiene su corazón, no tiene su corazón disociado del destino de ese grupo de personas. No le da lo mismo si esa iglesia le va bien o fracasa. No le da lo mismo si de pronto una herejía empieza a fructificar o no. No le da lo mismo si ciertas estructuras empiezan a ser verticalistas y tiranas o no. Es una persona que es orgánica, que está atravesada por el destino de esa organización. Eh, Vos contaste tu experiencia, Ángel, JR contó una experiencia, y si le pregunto a Shell, seguramente va a contar una experiencia similar acerca de tensiones, o sea, somos una generación que ha vivido profundas tensiones con la institución. Si les preguntan a cualquier persona entre los 20 y los 40, generalmente, más aún si ha tenido un recorrido en estudios superiores, 90% va a contar historias muy similares. Los animo a hacer esa pregunta. ¿Has tenido historias problemáticas de eso? ¿No? Me hicieron el vacío, me corrieron, desconfiaban de mí, tenían miedo de lo que yo pensaba o decía o de mis preguntas. Las historias se repiten de una manera pandémica, por todos lados, las he escuchado por todos lados. Ahora, podemos decir, hay toda una generación problemática, mejor que se vayan de nuestras iglesias y que dejen de molestar. Eso es lo que mucha gente implícitamente está diciendo. Eh, Creo que sería mucho más cristiano, saludable, previsor, estratégico, eh, poder entresacar de todas esas búsquedas, de todas esas preguntas, a veces esa confusión, porque la confusión también es parte de los procesos vitales, poder entresacar y poder decir, acá hay alguien que está queriendo seguir el camino de Jesús, ¿no? Acá hay un discípulo, acá hay una discípula haciendo un camino que a mí me puede resultar, no sé, desconocido, me puede resultar enigmático,
Porque si hay un discípulo o una discípula haciendo ese recorrido, ese es mi hermano, esa es mi hermana, a quien yo necesito. Eso es eclesiología básica del Nuevo Testamento. Yo no me puedo sacar de encima a esa persona por la que Cristo murió y que además debe ser un riñón, ¿no? Dentro de la estructura del cuerpo debe ser un riñón. Y si yo soy tan soberbio de creer que no me va a dar nada ese riñón, espérate cuando te empieces a poner amarillo, porque va a pasar eventualmente. Espérate a que el cuerpo empiece a fallar, va a pasar en algún momento. Necesitas a ese otro, lo necesitas, es tu hermano, es el regalo de Dios, decía Bonhoeffer. Dios me dio a mi prójimo, a mi hermano, a mi hermana, como un regalo para mí, porque me recuerda, me complementa, me asiste, me tensiona, yo realmente lo necesito. Y ojo, esta figura del intelectual realmente necesita a su prójimo también, realmente necesita a la comunidad cristiana. Y lo que suele pasar es que la comunidad se queda sin intelectuales y el intelectual se queda sin comunidad y perdemos todos. Entonces, yo oro por esto y ojalá, yo creo que hay gente que está como diciendo esto es importante, pero por lo general termina siendo más importante la cuestión del poder. Lo he visto mucho, tristemente. La cuestión del poder, la cuestión de esta es mi palabra, se hace a mi forma, a mi manera, pero cuidado, o sea, un intelectual orgánico del que estoy hablando así hipotéticamente, es alguien que ama a su comunidad, que ama al Señor, que está preocupado por la misión, que está preocupado por el Evangelio y el reino de Dios. Y esto lo decía Chesterton, y con esto cierro. Parte de amar profundamente algo es querer verlo mejor. Si yo no quiero ver mejor a algo, es que no lo estoy amando, es que me da lo mismo, es que soy indiferente. Entonces, hay personas que van a mostrar ese amor haciendo cierto tipo de cosas, ciertos actos de sacrificio, de servicio, de dedicación. Bueno, Dios ha reservado una partecita para esa vesícula que en el cuerpo de Cristo son los intelectuales. Bueno, esa vesícula parece que está de más ahí, pero no, también es parte del regalo de Dios a su iglesia. No los amputemos, porque cuando pasa eso, la iglesia pierde y definitivamente los intelectuales pierden también. Claro, como hemos podido escuchar, el espacio se presta para más porque es un espacio que nos concierne directa e indirectamente en todos los fenómenos de nuestro hacer, ¿no? Quedan ahí todavía bastantes puntos por considerar acerca también de este mundo que lo comprendemos vía la virtualidad, vía las imágenes, pero también algo que ha hecho mucho énfasis Lucas acerca de la figura del otro, ¿no? Y creo que problematizar el otro es problematizar el tema también de la diferencia, ¿no? Esa diferencia que implica también a su vez negarme para que un otro me acepte, ¿no? Como una especie de proceso dialéctico hegeliano, ¿no? Dentro de esa cuestión, yo puedo llegar a comprender que la cultura es la aceptación de un otro que no soy yo, pero es en ese otro el que me devuelve mi identidad, me devuelve quién soy. Eh, Quisiera ya concluir por la cuestión del tiempo, no por otra cosa. Sabemos que también dentro de este tiempo virtual los tiempos son bastante limitados. Quisiera nada más volver a repetir el título del texto que se encuentra ya disponible, Teología Pop, 21 ensayos para pensar la fe y la cultura en el siglo XXI. Y antes de concluir, quisiera mencionar la metodología que se ocupa, que la describe Lucas al inicio, y que estuvo presente en la exposición de cada uno de nuestros participantes. Lo que hacen primero ellos es tomar un elemento de la cultura popular, como puede ser la música, como puede ser el cine, como puede ser algún otro género literario, y a partir de esa parte simbólica que nos da la cultura, pensar teológicamente alguna problemática que está surgiendo en la iglesia. Y ahí tratar de generar cómo los detonantes culturales son un eje central para pensar la teología de nuestros días. Les quiero agradecer y pues disculpar por la cuestión del tiempo, pero nos hemos extendido un poco, pero son los tiempos. Agradezco a Lucas por conectarse desde España, agradezco a Shell y a JR por estar también aquí presentes desde nuestro país, y a Ángel por permitirse este pequeño espacio que esperemos en algún otro momento
cuando haya la presentación de este libro en el país, poder seguir con esta conversación y que nos sigan escuchando. Ángel. Así es, pues yo creo que es un libro que es muy pertinente en esta época, como lo comentamos. Yo creo que también va a ser un libro, o es un libro también muy liberador, también para muchos de nuestros amigos y amigas que van a tener la oportunidad de leerlo, porque de esa manera pues podrán ver que hay más personas o más jóvenes que piensan igual que ellos, ¿no? En el sentido de que también les gusta pues ver películas, escuchar música, jugar fútbol, como lo comentamos con Shell. Y pues eso no te hace menos cristiano o más cristiano, ¿no? Nuestra identidad, como lo mencionamos, no está en las formas o en cómo vestimos y demás, o por estar siempre dentro de una iglesia, sino más bien nuestra identidad está en Cristo, en ser como Cristo, amar al prójimo, amar a Dios, ¿no? Entonces, eso es lo importante que nos va a llevar también a la relevancia que ya también mencionamos ahí con este libro de José Luis Avendaño, ¿no? Que habla de la identidad y relevancia, pero bueno, yo creo que nos va a ayudar también a poder ser más relevantes como iglesia en nuestra sociedad. Y como tú comentaste, pues no va a ser la última oportunidad de platicar porque ya estaremos anunciando tal vez algunas giras, algunas presentaciones aquí Así es. en nuestro país con Shell, con JR, también con Lucas, de momento vía online, ¿no? Exactamente. Y pues esperamos también, Lucas, que se pueda concretar tal vez a inicios del próximo año, que tú estés por acá para que entre los tres, también sumando a Almendra, sumando a Ana, sumando a Edgar, pues podamos estar acá en una mesa, tal vez con café, ahí platicando sobre estos temas y pues hacer una mesa de diálogo un poco más amplia e incluyendo a todos. Y pues para finalizar, gracias por su tiempo, Lucas, JR, Shell. Los estaremos siguiendo en sus redes sociales, en Facebook, Instagram, en YouTube. Y pues gracias también aquí al podcast Crece por la oportunidad. Y gracias a ti, Rodolfo, y también a Dani que está aquí detrás de cámaras. Pues no me queda más que despedirles, nuevamente agradecer. Síganos en nuestras redes sociales, sigan nuestro podcast Crece y nos vemos hasta la próxima. Gracias, chicos. Gracias. Gracias.